Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Al ser informado el mundo sobre el hundimiento de un buque de guerra ruso, uno de los más equipados en el Mar Negro, el presidente Vladimir Putin ordenó al Kremlin informar que había ocurrido un accidente dentro del buque cuya explosión provocó el hundimiento. Pero ya está claro que las fuerzas ucranianas declararon la estrategia de cómo dispararon a este buque y lo hundieron, siendo una advertencia de las más de 2.800 bombas anti-buques de guerra, anti-tanques de guerra, anti-portaaviones de guerra que están aterrizando en la base militar de Alemania, donde Estados Unidos está concentrando equipo militar para que la OTAN y las fuerzas ucranianas hagan uso de este equipo. La OTAN advirtió que aunque ya Ucrania ha aceptado no querer hacerse parte de esta organización del Tratado del Atlántico Norte, sí les está aceptando Ucrania a la OTAN la asesoría militar y el llevarles por rutas secretas todo el envío de estos equipos para defenderse de algo que ya se ve muy claro. Vladimir Putin está utilizando armas químicas contra la población ucraniana y esto, la verdad, no tiene perdón, y mucho menos en los días santos. Buenas noches, ingeniero Gilberto Lozano, bienvenido a Viernes de Frena. ¿Qué le parece a la gran organización Frena si vemos un video de esa familia que les ofrecieron acarrearlos, como a mucha gente, para llevarlos a votar en el día de la revocación y 2 personas fallecieron por hacerles caso y básicamente nadie se está responsabilizando de absolutamente nada, ingeniero Lozano? Vamos a ver el reportaje y enseguida regresamos con sus apreciaciones. Perdón, hay unas fallas. Este lunes le dieron el último adiós a las 2 mujeres que fallecieron en el ejido Nueva Victoria del municipio de San Fernando. Petrona y Lesbia fueron despedidas por sus seres queridos. Queremos justicia para nuestra madre que está ahí en esa caja. Queremos justicia porque por política mi madre está muerta y la otra vecina. Queremos justicia porque si ustedes supieran el dolor que nosotros tenemos, dijeron que se van a hacer cargo de todo. Si sabe usted, para lo que mandaron 15 pollos, 6 kilos de arroz y 3 kilos de maseca, ¿qué vamos a hacer con eso? Juan Carlos perdió a su esposa y su pequeña hija se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez.
Él también iba en la unidad que volcó la mañana de este domingo. Sin embargo, sabe que ahora debe ser fuerte por sus 5 hijos. No sé si pueda recuperar el dolor que estoy sintiendo ahorita. Me se quedaron solitos mis muchachos. ¿Quién va a ser de ellos? Solo conmigo. No tienen la culpa que de que mi mamá ellos, pues nomás por ir a votar. Porque a votar íbamos. ¿Quién los llevó a votar? Los llevaba un talibán. Él los vino a traer, que los llevaba apuntado todo. Se iban a quitar los apoyos, los que le daban mi esposa, que le daban de Nuevo Amanecer, creo es, y los que le dan apoyo de Sembrando Vida se los iban a quitar. Dije, los amenazados, de se los llevar. A mis espaldas, el barranco de 80 metros de altura por el que cayeron los habitantes del ejido Nueva Victoria. En la zona aún hay restos del automotor. En esta comunidad de 600 habitantes hay al menos una veintena de lesionados y heridos. La mayoría hombres que se dedican al campo y que fueron condicionados a través de los programas sociales. Ahora no podrán regresar a trabajar. Duele todavía todo. Este que reventó por aquí. Y me duele aquí, aquí. Aquí me golpeé también. Me acuerdo cuando dio vuelta el carro. Dio vuelta y me acuerdo que me agarré así para que yo quedara pues en medio, quiero decir, de la vuelta. Pero desde que me agarré, dio vuelta el carro y ni más supe yo. Lo que me molesta es que vinieron ellos con una amenaza que si no iban, le iban a quitar el apoyo. Eso no. La gente ya les dije, ya todo el mundo que iba acá les dije, no se dejen llevar de las mentiras. Con su pobreza, con su ignorancia, los están manipulando y eso no es justo. Ahorita hay 2 vidas acá. Para los heridos, que también haya justicia. Los mandaron a su casa sin ningún medicamento. Estas familias temen por represalias en su contra. Lo único que piden es que exista la justicia para cada una de las víctimas. Con imágenes de Ulises Sobrino, Verónica Vega, Las Noticias. ¡Que se haga justicia! Que se haga justicia, ingeniero Gilberto Lozano. Y como escuchó, todo fue con falsas promesas y ni siquiera les han dado una recuperación, una remuneración sólida. Son padres, son madres, tienen hijos, tienen responsabilidades. ¿Qué responsabilidad es esta de Morena como gobierno? Bueno, Franco, un saludo tanto a todos los paisanos, a toda la gente que nos ve, agradecerte mucho este foro en este viernes de Frena, charlas de la noche. Y bueno, Frank, como dicen, esta es una pequeña muestra del México actual, el México que ha venido caminando, parece ser a un retroceso como el de aquellos años 60 del PRI, de un acarreo extremoso, exacerbado. Y yo te puedo asegurar, Frank, por el contacto con todo el país, que este tipo de amenazas y cooptación a la gente para que fuera a apoyar a López fue en todos los rincones de México. Ocurrió en Guerrero, ocurrió en Colima, en Nayarit, Sinaloa, Sonora, y fueron los censos de los programas sociales o clientelares, que muchos de ellos son ayudas constitucionales perfectamente definidas, que se aprovechan de la ignorancia, se aprovechan de la gente y les hacen creer que si no van a votar por el señor López, pues les van a quitar esas ayudas. Ayudas que salen de los impuestos, Frank. Habiendo vivido en la casilla 2101, varias personas me preguntaban, es que el señor López nos da dinero. Y yo les preguntaba, oye, ¿sí sabes que ese dinero sale de la gente que trabaja? Eso es lo más triste, Frank, el que la gente que pagamos impuestos, esos impuestos sean malversados para comprar esos 15 pollos, esos 3 kilos de arroz, etcétera, o esos 3 kilos de maseca, y es una tristeza enorme que en pleno siglo XXI López ha venido llevando a México casi a una Venezuela del norte. Tú podrías presentar este documental que acabas de hacerlo como si hubiese ocurrido en un barrio de Caracas, un barrio de Bolivia, un barrio de Nicaragua. Pero esto que nosotros veíamos venir de una Venezuela del norte ya está presente. Hoy las amenazas son del
talibán, ahora lo conocen así a este tal Iván, de ahí de la gente de Rutilio Escandón, mandatario estatal de Chihuahua, que como tú sabes, Rutilio Escandón es cuñado de Adán Augusto López. No sé si sabías eso, Frank. No, no sabía. Fue el gobernador de Chiapas. Ellos se apoderaron del sureste, le perdonaron 800 millones de pesos de corrupción a Manuel Velasco, que era el gobernador de Chiapas por el Partido Verde. ¿A cambio de qué le perdonaron los 800 millones de pesos de corrupción? De que diera oportunidad de tomar el sureste a López, mandando ¿a quién? Al cuñado de Adán Augusto López, actual secretario de gobierno, que era gobernador de Tabasco, y manda a su cuñado, Rutilio Escandón, de gobernador de Chiapas, para que veas cómo la familia López Obrador y sus compadres llegan a Chiapas. Entonces, el famoso Iván, que va a los pueblos a presionar a la gente, es uno de los miles de Ivanes que paga Rutilio Escandón para que Chiapas apareciera bien en los números que les había pedido López, porque López siempre soñó con volver a conseguir 30 millones de votos para sentir que tenía realmente una legitimación parecida a la que recibió en el 2018. Pues aún con todas estas amenazas, cayó a la mitad, 15 millones, y la vez pasada que platicábamos tú y yo, me sentiste muy generoso al decir que pues yo creo que López tiene 10 millones de simpatizantes, y tú me dijiste, no, Gilberto, yo creo que tiene muchos menos. Fue toda la cargada del aparato gubernamental el que generó esos números en que probablemente sean el doble de la verdad. Pero este siniestro que ocurrió en Chiapas, en la zona de San Fernando, te pinta de cuerpo entero lo que hizo Cuauhtémoc Blanco en Morelos, Cuitlahua García en Veracruz, lo hizo Miguel Barbosa en Puebla, lo hizo el señor Rocha en Sinaloa, lo hizo Alfonso Durazo, lo hizo la gente de Morena también en Baja California, donde utilizaron, Frank, todo el aparato de gobierno para acarrear a la gente a la revocación. Eso es un hecho. Y se ha platicado de la posibilidad de que haya un dictamen del TRIFE de anular lo que pasó el pasado 10 de abril, anular la revocación. Yo a veces he reflexionado con mis compañeros de Frena, que a lo mejor deberíamos de dejar que pase un poco más de tiempo, porque debo decirte, Frank, que los últimos 2 días no nos hemos dado abasto en Frena con la cantidad de mexicanos que se quieren incorporar al decirnos, ustedes tenían la verdad. López nunca tuvo más de 16% de popularidad. Se le pudo haber ganado. Y estos 40 ladrones de la esperanza que promovieron no ir a votar son, a mi modo de ver, tan responsables y cómplices como estos que acarrearon gente. Porque tan delicado y peligroso para México es acarrear gente a votar a fuerza, como lo hizo Rutilio Escandón, Adán Augusto López y López Obrador, su compadre, como también los que engañaron a los mexicanos para no ir a votar. Triste nota, apreciado Frank, muy triste, casi la tristeza que genera esta nota que mencionabas de uso de armas químicas en Ucrania, que me hace recordar que temprano que tarde, José Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard y López Obrador, al abstenerse de repudiar los hechos de Rusia contra Ucrania, creo que si estuviésemos en épocas de fusilamiento, el primero que pasaría por un fusilamiento serial sería Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard ha hecho uno de los peores papeles que un canciller puede hacer en la historia de México. No ha tenido los pantalones, si es que no es un prorruso. Déjeme pensar en voz alta que Marcelo Ebrard no es un procomunista o prorruso y que simplemente está vendiendo su dignidad, dobla la cabeza para seguir las instrucciones de López. Pero al haber visto en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU a México
absteniéndose de dar una posición con respecto a la invasión de Rusia a Ucrania, Frank, estamos hablando de un cómplice de genocidio, de un cómplice de una invasión, de un cómplice de un verdadero despiadado tirano como el que ya tiene más de 20 años en Rusia. Y creo que a los mexicanos no se nos debe olvidar que Marcelo Ebrard, José Ramón de la Fuente, porque al menos tuvieron los pantalones como aquellos ex cancilleres tipo, ¿te acuerdas? Santiago Roel, es Emilio Rabasa, esa gente que tenía pantalones para decirle al presidente: señor presidente, prefiero renunciar y retirarme a ser un cómplice de lo que usted me está pidiendo que haga, que sea un cómplice de Rusia, que sea un lambiscón de Putin, que sea un tipo que no sabe repudiar con la doctrina Estrada, el que si yo respeto la doctrina Estrada, que es la no intervención en otro país, ¿cómo es que me abstengo de un país que está haciendo exactamente lo contrario a la doctrina Estrada? Entonces, Marcelo Ebrard, yo creo que en estos días, apreciado Frank, me lo imagino pronto ya ahorcándose en un árbol, estilo Judas. Marcelo Ebrard, creo que lo mejor que podría hacer ahorita por México es ahorcarse, es verdaderamente ya suicidarse en un árbol, porque ha sido un Judas para el pueblo de México, sin duda también López Obrador, sin duda José Ramón de la Fuente. Fíjate que yo en la parte histórica yo llegué a pensar que José Ramón de la Fuente tenía un perfil de un hombre íntegro cuando fue rector de la UNAM y después fue secretario de Salud, si mal no recuerdo. Pero hoy para mí está hecho un guiñapo, un vil títere, un verdadero bueno para nada. Y yo le quiero decir a mis paisanos, a ver, paisanos, ustedes como mexicanos, ¿creen que sea correcto que México no haya dicho esta boca es mía respecto a la invasión de Rusia a Ucrania? Yo te puedo asegurar que mis paisanos que piscan manzana, piscan tomate, piscan papaya, tendrían el sentido común, Frank, para decir que repudian que se usen armas químicas y que un país esté invadiendo a otro. Estoy seguro, no necesitas primaria, pero para que vean los intereses de poder y políticos de gente que a lo mejor, como tú ya lo demostraste en uno de tus programas, pues por ganarse la buena voluntad de Putin, pues va y le lame las suelas Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard ha sido una persona que le ha lamido las suelas a la OMS, le ha lamido las suelas al Pacto Global Migratorio, le ha lamido las suelas a todo lo que es el nuevo orden mundial, y verdaderamente yo creo que lo peor que puede pensar un mexicano es que este tipo siquiera sea mencionado como alguien que pudiera ocupar la silla presidencial. Creo que es un momento de largarse de nuevo a Francia, así como ya lo hizo, porque siempre sale huyendo. Marcelo Ebrard debe ya retirarse del país para que deje de estar siendo un títere de estas cosas de López Obrador. Y de una vez también me dirijo al gabinete de Joe Biden, a Milken, Marland, Mayorkas, y sin duda Kamala Harris. Si yo fuera ellos, yo no le creería una sola palabra a Marcelo Ebrard. Es una persona ladina, es una persona de dos caras y que se mueve en forma oportunista. Frank, para cerrar este tema de lo que pasó en la revocación, sí te quiero decir que Frena está siendo muy demandado al reconocernos como que fuimos los únicos que dijimos la verdad. Hay gente que de repente nos dice, oye, Gilberto, ¿no se les estará pasando la mano con los 40 promotores de no votar? Porque los hemos estado señalando. Pero los mexicanos tienen que saber que ya como ciudadanos de este mundo, que queremos ser de primer mundo, tenemos que exigir a los periodistas que digan la verdad. No podemos permitir que políticos y periodistas le sigan mintiendo a la gente. Escuchar un Leo Zuckerman, un Carlos Alarraqui, un Luis Carlos Ugalde, diciendo que López Obrador no había ni para qué ir a pelear con él, que tenía 60% de popularidad, cuando lo que vimos en los hechos fue 16%, te habla de perversidad, Frank.
te habla de mentira, te habla de engaño. Y toda esta gente que está pasando a la historia como vendepatrias, bueno, pues ese capítulo hemos decidido irlo cerrando poco a poco, porque como hoy me decía un compañero nuestro, tenemos que seguirlos exhibiendo, tenemos que seguir diciendo, Carlos Loret de Mola, el señor Broso, respondieron a los intereses de Roberto Madrazo, invitando a la gente a no votar. Porque si esa gente ha invitado a los mexicanos a votar, ya no hubiera habido mañaneras esta semana y ya la gente ya no tiene dudas, Frank. Y ellos ahorita en su ego no están queriendo aceptar que se equivocaron, que esa es parte de su vanidad. Como decía aquella película del abogado del diablo, oh vanidad, bendito pecado, ¿no? Ellos ahorita se vanaglorian de lo que pasó. Dicen que le mandaron un mensaje a López. Yo no veo ese mensaje en qué quedó. Porque la pregunta es que se están haciendo los mexicanos ahorita es, oye, ¿y qué fue lo que ganamos con no ir a votar? López ya va por el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. Ya empieza la gente del PRI a traicionar al propio PRI y va en favor de la reforma eléctrica para volver un monopolio de la CFE. Sigue el ataque al INE y te quiero decir algo. Hoy salió la nota, 99% de las compras de la Secretaría de Marina son sin licitación, Frank. 100%, no hay concurso. Wow. Hoy se exhibió eso y fue de alto impacto porque se supone que ellos son ejemplo de disciplina y dejaron todo en adjudicaciones directas, 99% de las cosas que ha comprado la Secretaría de Marina. 99, casi el 100. No hay concurso, no hay licitación, se le compra al compadre, al amigo, a la empresa fantasma. Y eso, Frank, contra la historia, habla de que López, para congraciarse con los marinos y con la Secretaría de Defensa, les ha dicho, repártanse, hagan contratos directos. Yo no les voy a andar reclamando nada. Vámonos a que ustedes contraten al que quieran, háganlo como quieran, olvídense de la ley de concursos y licitaciones y ustedes digan que por un aspecto de seguridad nacional, hasta los lápices se compran en adjudicación directa. Terrible, Frank. Qué barbaridad, Gilberto. Mientras la seguridad del país está tan endeble, está tan sensible, ya no hay oportunidad de salir a la calle de manera segura. El presidente de El Salvador, el presidente Bukele, tiene un plan que es algo que hizo Colombia y que sí han hecho varios gobiernos. Colombia lo hizo con el cartel de Medellín, con los narcotraficantes. Y lo que quieren ahora es mandar los pandilleros de las maras salvatruchas, que son declarados los más peligrosos del mundo por el FBI, y según me decías antes de entrar al aire, ya los has visto en varias partes de México. Pues, Aguascalientes, Durango, Matamoros, Tijuana, Chihuahua, te garantizo que los vi claramente y que esta migración se están convirtiendo o en carne de cañón de la Guardia Nacional o en un brazo paramilitar de una dictadura que se está formando. Frank, yo creo que lo que me transmitiste sería muy interesante que lo viera nuestra audiencia, lo que está haciendo Bukele, que me imagino que Bukele le está copiando los abrazos a López. Veamos que es totalmente lo contrario. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en la cárcel. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Tenemos 16,000 homeboys en nuestro poder, aparte de los 1,000 arrestados en estos días. Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir. Les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. Paren de m***ar, o ellos la van a pagar también. Nayib Bukele,
mejor conocido como el presidente millennial o el tío Nayib. Ha sido acusado de ser un hombre autoritario y tirano. A unos días de que las fuerzas de seguridad de El Salvador intensificaran su lucha contra las pandillas, muchas organizaciones y personajes internacionales han comentado sobre el tema. A través de su cuenta de Twitter, Bukele envió un mensaje a los padres de familia. Muéstrenles este video a sus hijos adolescentes. Explíquenles que entrar a la pandilla solo tiene dos salidas: la cárcel o la muerte. Y anunció que por 30 días estarán bajo el decreto de régimen de excepción, y se aprobaron algunas iniciativas del presidente como aumentar las penas de 20 a 30 años de prisión por el solo hecho de pertenecer a una pandilla, negociar o colaborar con ellas, 40 a 45 años a las cabecillas y hasta 60 años para funcionarios o servidores públicos relacionados con las pandillas, y que los menores de edad que pertenezcan a las pandillas serán juzgados como adultos desde los 12 años de edad. Además de informar que en caso de continuar con los decesos, se eliminará por completo la alimentación en los centros penales. Los vamos a meter tras la reja. Esto ha sido enfático el presidente, porque no hay vuelta atrás. Estas controvertidas medidas han hecho que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pegara el grito en el cielo y expresara su preocupación por la solicitud del presidente de decretar emergencia máxima en El Salvador y que las personas privadas de su libertad permanecieran en encierro 24 horas con alimentos reducidos y despojadas de sus colchonetas, afirmando que es una violación a los derechos humanos. A lo que Nayib, en un tono sarcástico y sin temor, escribió en Twitter: ya salió la CIDH a defender a los pandilleros, pero ni una sola palabra sobre las víctimas de estos asesinos. Queda claro de qué lado están. Y agregó mensaje para la comunidad internacional: tenemos 70,000 pandilleros aún en las calles. Vengan por ellos, llévenselos a sus países, sáquenlos de esta persecución dictatorial y autoritaria. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. Ustedes pueden ayudar a estos angelitos. No permitan que les sigamos violando sus derechos. Termina invitándolos a llevarles comida, pues asegura que él no quitará presupuestos a las escuelas para darles de comer. Otros personajes como Salinas Pliego mostró su apoyo al presidente. Esto es tener huevos. Finalmente, la autoridad opta por joder a los delincuentes y proteger a los ciudadanos. ¡Bravo! Pero no solo famosos han comentado. Los usuarios de Twitter tienen opiniones divididas. Los que están en desacuerdo con él se preocupan por los derechos de los capturados y dudan que la policía de El Salvador esté solo capturando a delincuentes. Se preguntan: ¿y cómo saben que son pandilleros? Pero como es de costumbre, Bukele no se queda callado y responde: la oposición, aparte de ser protectora de criminales, es imbécil. Otros, mientras tanto, lo apoyan y hasta sugieren que sería un excelente presidente para América Latina. Nayib Bukele, te queremos presidente de Latinoamérica. Te queremos presidente, así sea del mundo. ¿Te gustaría cambiamos los abrazos? Abrazos, no balazos. ¿Qué opinas? Ante la situación que están viviendo las pandillas, se cree que comiencen a emigrar a México, Honduras y Guatemala. Ahora que está en la mira Nayib Bukele, es importante destacar algunos datos interesantes. Según el sitio de consulta Mitofsky, Bukele este año encabeza el ranking de los presidentes con mayor aceptación a nivel mundial, obteniendo un 85% de aprobación desde inicio de su gestión a febrero del 2022. El 3 de febrero del 2019 ganó con amplia ventaja las elecciones presidenciales, convirtiéndose en el presidente más joven de la historia del país y en el más joven de toda América Latina. El 1 de junio del mismo año, tomó posesión de la presidencia de la República de El Salvador. Su nombre completo, Nayib Armando Bukele Ortiz, nació el 24 de julio de 1981 en San Salvador. Comenta que su trabajo se guía por la premisa de que el dinero alcanza cuando nadie roba. Con el ingeniero
Regresamos con el ingeniero Lozano, quien nos da su reacción sobre el video que acabamos de ver sobre esta terrible situación de las pandillas en El Salvador y cómo el presidente Bukele lo quiere resolver muy fácil. Ingeniero Lozano, claramente dicen que quieren usar a México para resolver el problema. Sí, mira, yo veo claramente, Frank, que se va a generar y ya se está generando y no es nuevo, el efecto cucaracha. Desde que llegó Bukele, nos ha pasado la factura a nosotros de toda esta gente de la Mara Salvatrucha, de las pandillas, que tú los ves deambulando por muchas calles de México. Aguascalientes, Durango, Querétaro, no se diga Baja California, y la parte de Tijuana, en el Paso, Ciudad Juárez, Chihuahua, Matamoros. Cuando se firma el Pacto Global Migratorio y que empiezan a venir estas caravanas de migrantes, claramente nos dimos cuenta por la cantidad de tatuajes y la cantidad de jóvenes que se veía claramente pandilleros por su forma de vestir, porque andaban solos, porque no se les revisaron sus antecedentes penales, que México se empezó a convertir en un receptáculo, sabiendo que aquí les iban a dar visa humanitaria, tratamiento casi de alimentos, de hospedaje, como los que yo vi que ha hecho el ACNUR con apoyo del gobierno mexicano. Y todo esto alguien podría calificar de demasiado tiránico de parte de Bukele, pero hay que ver las cosas como son. Los abrazos en México no han funcionado. Hay que ver la realidad. Ya tenemos ahorita 39 meses de probar la estrategia de abrazos y todo lo contrario, Frank. Lo contrario de que se pitorrean los criminales, se pitorrean los secuestradores. Hoy tenemos una récord de desapariciones forzadas de jovencitas en todo el país, de feminicidios, y no ha habido un punto de inflexión que nos manifieste que esa estrategia de paz y amor, que realmente López, más que de tener un sentido humanista, es porque él fue patrocinado por cárteles del crimen organizado. A nadie le cayó mejor que a los cárteles del crimen organizado este asunto de los abrazos. ¿Por qué? Porque ves al procurador o fiscal general de la República haciendo persecuciones políticas, como lo decía Marlan y Milken de los Estados Unidos. Esa es la realidad. Alejandro Gertz Manero se dedica a perseguir persecuciones políticas, no de criminales, y cada día vemos los números peor, y sabemos que las dictaduras, como fue la de Hugo Chávez en Venezuela, ahora de Maduro, se aprovechan de estos criminales de otros países para formar grupos paramilitares, grupos de choque, que los utilizan pues a diestra y siniestra para controlar insurgencia. Pero vamos al tema práctico. En el mundo nunca hemos visto que se resuelva o se contenga el tema del crimen deponiendo las armas. Tan es así que el nacimiento de los gobiernos en las sociedades civilizadas nacieron para principalmente cuidar la integridad de los ciudadanos, y por ello se les daba el monopolio de la fuerza. El monopolio de la fuerza, como es conocido, el darle la autoridad a un gobierno para que contenga el crimen, el secuestro, los asaltos, tiene una razón de ser histórica, y era que los ciudadanos, al contribuir con los impuestos, decían: oye, vamos a contribuir con los impuestos para pagar entre todos una fuerza pública que nos proteja de ese, yo le llamo, el doceavo de personas que son Judas. Porque alguien decía, Frank, si a nuestro Señor Jesucristo de 12 apóstoles le salió un desgraciado, por ahí anda un 8.25% de desgraciados. Ahora, ¿cuál es la práctica? La práctica mundial es la que se tiene que copiar. Singapur resolvió el problema así. O sea, no estoy diciendo a lo mejor con el extremo que lo está haciendo Bukele,
pero me consta que yo tuve oportunidad de visitar Singapur posteriormente a esa práctica cero tolerancia de que la persona que robaba, pues la golpeaban, le cortaban las manos, etcétera, y se resolvió el problema. Escarmentaron con unos pocos a muchos, y la gente sabía que se estaba jugando verdaderamente su libertad, su vida, si se atrevía, por decir así, a romper los mandamientos. Entonces, yo creo que está extremoso lo que dice Bukele, pero hay que entender que Bukele ya se siente en una guerra. El Salvador estaba en peligro de convertirse en Nicaragua. El Salvador estaba en peligro de ser tierra de nadie. El Salvador ya se le conocía mundialmente como ícono del nacimiento de la Mara Salvatrucha y de otras pandillas, en donde el proceso de iniciación, Frank, seguramente tú lo conoces, es matar a tu papá o a tu mamá. O sea, el proceso de iniciación de un Mara es tu familia, no es la que biológicamente te trajo al mundo. Mátalos, porque tú perteneces a otra familia, la de la Mara Salvatrucha. Entonces, un proceso así tan radical en que se han formado estas pandillas y que terminan unos copiando a otras y que se empieza a convertir en una anarquía o tierra de nadie, pues llega un momento en que se requiere la mano dura. Y como decía un buen amigo, los derechos humanos son para los humanos derechos, porque también observas una infiltración en muchas de las comisiones de derechos humanos de casi mayor protección al delincuente que la protección a la víctima. México hoy está en el momento más peligroso que ha habido en la historia, el momento más delicado, donde 14 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo están en México, y con esos datos, lo que sí tenemos bien claro, Frank, es que López ha sido un fracaso total en el tema de seguridad. Y no dudo que la simpatía que pueda generar un Bukele, pues es el imaginarnos una persona que tenga tolerancia cero al crimen y que actuara, tipo los intocables, ¿verdad? En las épocas de Chicago. Entonces, lo que sí tengo claro es, México está equivocando la estrategia. No lo digo yo, lo dicen expertos en seguridad, gente muy connotada en el tema de cómo desmantelar los cárteles del crimen organizado, la Camorra en Italia, etcétera, y todos han dicho lo mismo. López está queriendo inventarse una frase de abrazos, pero la realidad es que obedece más a un pago de una factura que le debe a los cárteles por haberlos llevado a la presidencia. Sí, ingeniero, y solo déjame agregar, yo tuve la oportunidad de estar varias veces en El Salvador, y después de haber platicado con estudiosos del tema, las maras nacieron a raíz de que en las noches llegaban a las chozas, a las casas de campo, los escuadrones de la muerte, que eran grupos paramilitares en busca de líderes guerrilleros. Entonces se llevaban a hermanos y padres en edad que veían que podían haber andado involucrados en la guerrilla, y eso provocó un odio, y por eso se crearon esos grupos de pandillas. Y el hecho vino a multiplicarse en Estados Unidos porque era evidente, Estados Unidos tenía bases militares casi en El Salvador, había mucha presencia militar norteamericana. Y de hecho también El Salvador llegó a ser país líder en minas, en bombas depositadas en el piso que la gente las pisaba y perdía sus articulaciones, y llegó a ser el país líder con más gente parapléjica en el mundo. Entonces son una serie de factores que se conjugan y que Bukele pues realmente, por el lado a lo mejor más absurdo, está tratando de minimizar el problema de una manera rápida, un fast track, pero está encontrando en México, pues qué caray, el lugar idóneo para mandar a toda esa gente, desterrarla, como lo hizo Colombia con los carteles de la droga,
Ahora tú vas a Colombia y está muy tranquilo, y ahora México es el que está, que no haya qué hacer con los carteles. Y México, curiosamente, Monterrey, ahí tienes de vecinos a varios colombianos que se ven muy decentes, muy buenos, pero tienen su capital muy cuestionado. Pero bueno, ingeniero Lozano, el tema es la revocación, el Tribunal Electoral. Dices que posiblemente exista la posibilidad de que cancelen la elección de la revocación de mandato. Yo no te lo quise decir, traté de invitar a un amigo magistrado que fue varias veces juez, por así decirlo, juez electoral, pero como actualmente es magistrado de un estado donde está Morena, magistrado de justicia, pues para él era muy difícil participar. Pero vemos que la gente, yo te puse hace rato un mensaje, la gente no está contenta con lo que pasó en la revocación de mandato. O sea, la revocación de mandato es algo bueno, pero una vez que metió las manos López, como todo lo que hace López, la vacunación la arruinó. La seguridad la arruinó. Las elecciones del 6 de junio las arruinó, y ahora mucho se habla de que su corcholata mayor, Claudia Sheinbaum, que perdió gran cantidad de casillas en la revocación, pues la mandaron llamar a Palacio Nacional y todo mundo la critica porque López Obrador se está dando cuenta de que ni Marcelo Ebrard, que tiene mucho dinero para hacer una campaña electoral, muy cuestionado, nadie sabe de dónde viene ese dinero, pero Claudia Sheinbaum, que no tiene dinero, pero lo podría conseguir por ahí, pues son los candidatos más sonados, pero menos queridos, los más rebotados, los más rechazados por la gente. O sea, no hay nadie sólido como candidato, como líder, que le pueda decir a López Obrador: hey, párale a tu cuento, porque aquí hay un candidato firme. Y López Obrador, al único organización y líder de oposición que reconoce esa frena con Gilberto Lozano. Ya la vez pasada analizaste que ni el PRI, ni el PRD, ni el PRIAN, ni nada de ellos están pues reconocidos como partidos, organizaciones de oposición. Nadie de ellos dio la batalla. Ahora, me puse a investigar y hablé con un analista internacional. Me reservo el nombre. Ajá. ¿Tú sabes de dónde acalambraron a Miguel Ángel Osorio Chong, exgobernador de Hidalgo, exsecretario de Gobernación en el sexenio pasado, a la senadora Ruiz Massieu? Bueno, hay una investigación pendiente. Todas las compañías que manejan basura y reciclado en el estado de Colorado, California y el estado de Oregón, ¿de quién crees que son? No dudo que sean de Miguel Osorio Chong. No, Claudia Ruiz Massieu. Impresionante. Se las administra un familiar, y el que era presidente de Seagram's Cola de México, Lagarde. Se apellida Lagarde. No sé si puedo decir el primer nombre, creo que estoy adelantándome y podría quebrantar una investigación que la administración Biden tiene a flor de piel, pero los tiene a todos bien investigados. René Lagarde, junto con su esposa, que es hermana o familiar de Ruiz Massieu, administran toda esa compañía de reciclado y de basura, que estamos hablando de un emporio
millonario. Bueno, Frank, si me permites, déjame comentarte que no es algo que no haya estado en la mesa en las discusiones de charlas de la noche, de que precisamente lo que ha debilitado a la oposición es que todos ellos tienen cola que les pisen en general. Se salvan verdaderas excepciones. Pero déjame platicarte lo siguiente, porque pues hemos dedicado muchas horas a qué pasó de fondo con el PRI, con el PAN, con el PRD, con Movimiento Ciudadano en esta revocación. Y es claro que hicieron un pacto de no agresión con el señor López. Viendo lo que ocurrió en Tamaulipas y lo que ha ocurrido con Ricardo Anaya, los pusieron a ser promotores de no votar contra López a cambio de llevar la fiesta en paz con sus posibles órdenes de aprehensión. Me refiero al gobernador del panista de Tamaulipas y me refiero al excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya. Y los convirtió López en promotores de no votar. Para hablar de que así como en el PRI, Miguel Osorio Chong se le descubrió también que había comprado, siendo gobernador de Hidalgo, unas tierras a los ejidatarios en 700 millones de pesos y se la vendió al gobierno en 1.500 millones de pesos para hacer supuestamente una nueva refinería. Esa carpeta de investigación de ese robo mayúsculo de cientos de millones de pesos de Miguel Osorio Chong fue por el que salió a decir que él no veía problema que López Obrador siguiera 3 años más. Y así podemos encontrar cada declaración de los partidos de oposición. Y hoy veía una información muy importante, Frank. Los mexicanos, el nivel de aprobación que tienen los partidos políticos está en el punto más bajo de la historia. 21%, Frank. 21%. De cada 5 mexicanos, 4 ya no creen en los partidos políticos. Ya se dieron cuenta que son ratas que brincan de un lado a otro, que hacen sus enjuagues, tamalean las cosas, y lo vimos y fue evidente cuando yo te platiqué este lunes que no había ningún representante ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD, ni MC en la casilla que yo fui a votar. Inclusive, hoy llegué a saber que la gente de Movimiento Ciudadano, pues ni el gobernador de Nuevo León fue a votar. Con eso te digo todo. Y te lo digo porque me lo dijo el presidente de la casilla donde a Samuel García le tocaba ir a votar. Así te lo digo. Entonces, ¿qué está pasando en el asunto político? La revocación fue manejada políticamente y le robaron la esperanza a los mexicanos. ¿Qué hemos decidido, Frank? Es una decisión muy fuerte. Vamos a armar una elección primaria. Es una primicia que te estoy dando. Una elección primaria donde participen todos los ciudadanos de México para escoger a los 10 mexicanos que vamos a poner de contrincante a Morena. No queremos gente del PRI. Los mexicanos no queremos gente del PAN. No queremos gente del PRD. Queremos personas que no le deban a su partido político el favor de que sea su candidato. Y eso obliga a una innovación. Ya hoy en la mañana estuve viendo la aplicación producida por unos americanos que te permite digitalmente poner los primeros 1,000 candidatos a presidente de México y que lo estaremos haciendo en breve. De tal manera, Frank, que vamos a digitalizar la participación de todos los mexicanos para que empecemos desde ahora a hacer una elección primaria. De tal manera que para cuando los partidos quieran sacar otro que venga a pactar con López, que venga a cuidar los intereses de los anteriores, que venga a solapar las corruptelas de los anteriores, tengamos una sangre nueva, fresca, que no venga del PRI, que no venga del PAN, que no venga del PRD y no venga de Movimiento Ciudadano. No vemos ningún perfil que le haga frente a Morena
que denuncie lo que está haciendo López, que enfrente lo que está haciendo López, que ponga verdaderamente una posición de contrapeso, no la vemos. Y te voy a decir algo más, Frank. Hicimos una investigación, no hay denuncias penales contra López Obrador de ningún partido político de oposición. No existe ninguna denuncia de juicio político contra López Obrador, a pesar de todas las violaciones que ha hecho de algún partido político. Todas son de Frena, apreciado Frank. No mías, de los ciudadanos de Frena. Las únicas 2 denuncias de juicio político de 116 que acaban de ponerse arriba de la mesa de una comisión de averiguaciones previas que tiene por ley que hacer la Cámara de Diputados, encontramos que había denuncias de juicio político contra Alejandro Gertz Manero, Lorenzo Córdoba, gobernadores, y solo 2 contra López Obrador. Las 2 de Frena. No hay ninguna de Diego Fernández de Ceballos, o de un jurista, Diego Valadez, o del PAN, o del PRI. Ellos no se tocan entre ellos. Como hay una frase que dice, perro no traga perro. Y los mexicanos ya estamos hartos. Estamos hartos, y la revocación nos permitió tomar una fotografía de la cantidad de manipulación que son capaces de hacer. Vamos por un mexicano, vamos por un ciudadano, vamos a enfrentar la ciudadanía, el cambiar el rumbo y la historia de México por alguien con intereses superiores, los de México, y no los de un partido político, no los de los favores entre políticos. Eso va a causar mucho escozor, va a causar mucho ruido, no tenemos duda. Estamos seguros que nos van a empezar a proscribir porque nos estamos saliendo del guión que siempre acuerdan los partidos. Entonces, hoy, Frank, la popularidad de López no pasa de 15%. Van a meterle todo el dinero que no te imaginas a comprar ignorancia, hambre, dignidad los siguientes 3 años. Y los 40 ladrones de la esperanza siguen sin poder responder. ¿Qué fue lo que ganó el mexicano que no fue a votar? ¿Qué ganó? Y la respuesta es, no ganó nada, perdimos como México. Eran 22 millones de votos los que requeríamos, nunca nos equivocamos, y fue terrible la campaña feroz que hubo del sistema político obsoleto para mantener el privilegio de López de terminar. No sabemos terminar con qué, porque cada día las instituciones de México se ven más y más apretadas, amenazadas. Y bueno, Frank, con la respuesta que hemos recibido de la gente, yo no te niego, el domingo en la tarde en el Consejo Rector Nacional de Frena pusimos 3 opciones. Te las hablo porque siempre hablamos, como decimos, con la verdad a todos los mexicanos. Opción 1, vámonos, sálvese quien pueda. Después de lo que pasó el domingo, había una opción para votarse por el Consejo Rector Nacional. Sálvese quien pueda, esto ya se acabó. No funcionó. Opción 2, continuar siendo la piedra en el zapato de López. Y opción 3, vamos a generar una plataforma ciudadana que le haga frente con un verdadero servidor público ciudadano. Quiero que sepas que de los 73 miembros del Consejo Rector, nadie bajó la cabeza para decir, yo hasta aquí llegué. Unánimemente se repartieron los votos entre la opción 2 y 3 y se convirtieron en las prioridades de Frena. Vamos a expandir nuestro movimiento ahorita que está la gente reaccionando muy positivamente hacia Frena, cuando se dieron cuenta que fueron engañados. Y la segunda, vamos a romper con el paradigma de la forma en que se seleccionan al candidato a ser presidente de México. Y con la Sheinbaum y el Marcelo Ebrard juntos en incesto como concubinos o revueltos, no van a poder con el candidato que vamos a proponer nosotros, o los 5 candidatos que van a salir de lo mejor de México, Frank. Y para allá vamos.
Qué bueno, ingeniero Lozano, me da mucho gusto porque realmente es lo que se necesita. Gente neutral, gente que no venga del mismo aquilosado, viciado, ensuciado camino político. Esa no es experiencia. El que te dice, no, es que ya tiene las tablas, ya tiene las credenciales, estuvo en el PRI, en el PAN, en el PRD, esos ya no sirven para nada. Más bien esos ya están contaminados, ingeniero Lozano. Y así es. Quiero darte un comentario. Los guaruras siempre se enteran de todo. El general del Estado Mayor Presidencial, que en el gobierno de Calderón fue en parte la seguridad de Margarita Zavala, si no me equivoco, la esposa de Calderón, vino a ser la seguridad de Osorio Chong durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y parece ser que los militares, cuando son llamados a declarar, pues tú sabes, ya como militar ya no puede voltear las cosas ni doblarlas, y es como si lo obligaran con una pistola aquí en la sien. Bueno, este militar fue llevado a declarar sobre todo ese tipo de cosas que mencionaste de Osorio Chong. Y eso de los terrenos ejidales es tan solo el principio. Osorio Chong es un tipo metido en mafias. Olvídate de su vida bisexual, porque es amanerado. Igual que Ramón Aguirre, que tenía sus fiestas de degeneres y drogas, así Osorio Chong. Y ahí le vieron cómo recibía los sobornos en millones de dólares en efectivo, y olvídate. Bueno, ya los militares le tienen ahí un largo historial a Osorio Chong, al exsecretario y exsecretario de Hacienda y excanciller Videgaray. La Interpol le sigue cada paso en Estados Unidos. Solo están esperando una orden. López Obrador, a través de Ebrard, en una conversación con el homólogo de Ebrard, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, se dijo a nivel extraoficial, bueno, ¿por qué hay tanta polémica en torno al presidente López Obrador? Y es cierto que se quiere quedar más tiempo en el poder. Y Marcelo Ebrard contestó, es que no tiene oposición y es tan buen presidente que podría estar otro sexenio. Imagínate. Pero resulta que López Obrador, durante estos 3 años que se vienen, va a calambrar, como decimos en México, a todos sus enemigos políticos con una carpeta de investigación. A Videgaray ya le tiene un alto nivel de corrupción, listo y preparado. ¿Viste cómo negoció con Emilio Lozoya? Lo acalambró, lo encarceló, ahora lo liberó. ¿Por qué? Porque ya Lozoya también le entregó evidencia contra Videgaray, contra Chong, contra Peña y contra varios más. Entonces, así se va la cadena y es el modus operandi de López Obrador. Y con esto quiero llegar a que mi fuente me dijo, Frank, no va a haber oposición en el 24 otra vez. Y qué bueno que Gilberto Lozano me dice que Frena está integrando con su consejo rector un frente opositor de gente honesta, gente sin contaminación dentro de la vida política de México y que realmente quieran servir al país. Eso es music for my ears.
Eso es música para mis oídos, ingeniero Lozano, porque es algo que realmente viene a cambiar todo el escenario político de lo que estamos viendo. Ahora, ingeniero Lozano, con tu experiencia en Frena, con tu experiencia en todos estos años de lucha, ¿se ve y se siente que López, aunque haya anunciado su retiro, se quiere quedar más tiempo en el poder? Mi opinión es que no, Frank, y lo digo con mucha sinceridad, no por un juego de tratar de ver que es un hombre institucional. No, creo que ya le está cobrando la factura su salud, le está cobrando la factura su estado de ánimo, sus altibajos, sus enfermedades, y él se sabe temporal. Entonces él lo que está acelerando es el poder, heredar el poder. Él se está preparando para heredar el poder, para armar todo lo necesario para que sea quien él designe el siguiente presidente de México. No nos sorprenda que se genere una inercia tipo los Kirchner, que se pasan entre los apellidos Kirchner Argentina, o alguien totalmente de su confianza. Ha empezado a ser mencionado sin tener ningún mérito, que no sea verdaderamente desmérito, hasta el hijo de López Obrador, Andy López Beltrán. López, sintiéndose con problemas que lo han tumbado ya varias veces, él ya se ve teniendo que dar su testamento político. Si en su compadre Adán Augusto López, si en su hijo Andy López Beltrán, y creo que las corcholatitas Sheinbaum y Ebrard son corcholatas de bluff, de mentiras. Son corcholatas para que golpéame a mis candidatos y él estar protegiendo a los verdaderos. Lo veo con ese maquiavelismo, Frank, de que utiliza a Marcelo Ebrard y a Sheinbaum como péguenmeles a estos. Yo sigo protegiendo acá a los verdaderos herederos del poder de la 4T. Andrés López Beltrán o Adán Augusto López. Los caballos negros que no aparecen en la competencia de Morena, pero porque tiene distraído a la gente con esta mujer buena para nada de Sheinbaum y este peor, corrupto de Ebrard. Entonces, para mí, Ebrard son corcholatas para tirarlas a la basura. Ebrard y Sheinbaum son para tirarlas a la basura. López está preparando otro proceso de sucesión del AMLOato o el AMLOísmo, y creo que él se regodea en su compadre Adán Augusto López o en Andrés López Beltrán, su hijo. Eso es lo que pienso en mis análisis, apreciado Frank, y creo que no me voy a equivocar en mi hipótesis de que utiliza para que sea golpeada a la Sheinbaum y al títere Ebrard. Ahora, ingeniero Lozano, ha sido muy cuestionada la manera en que miembros de Morena se han sentido desairados. ¿Crees que ya a estas alturas del partido hay un caballo de Troya dentro de Morena para reventarle todo a Andrés Manuel? Yo pienso que se está pues claramente tomando fuerza como ese caballo de Troya Ricardo Monreal. Creo que Ricardo Monreal está jugando un papel como el que debe estar jugando tras bambalinas Porfirio Muñoz Ledo. Hay un grupo dentro de Morena que se ha sentido menospreciado, humillado, minimizado, que se le da en forma natural por la forma de operar de López en su gobierno. Y creo, porque ahorita eso sí te lo digo de primera mano, en el Senado hay 2 morenas, no es uno.
Hay 30 senadores y 31 de un lado y del otro. Está dividido a la mitad Morena en el Senado. Y uno es el grupo de Monreal y el otro de grupo no le cambio ni una coma a lo que diga López. Son dos grupos, ¿eh? Y creo que ahorita el caballo de Troya está siendo Monreal, que tú sabes que tiene históricos nexos con el PRI, históricos nexos con el PRD, históricos nexos con el PT. Pues este señor, el Angelito Monreal, ha pasado por 5 partidos políticos. Wow. Entonces ya es un caballo de todas las carreras. Sí. Y él quiere ser presidente. Ajá. Entonces él sabe que va a tener que competir con Adán Augusto López o con Andrés López Beltrán. Y por ello juega un juego, pues, a mi modo de ver, muy ladino, pero ante todo ese juego de gente perversa, sucia, truculenta, corrupta, Frank, tenemos que proponer un candidato nosotros. Tenemos que llevar a una elección primaria a México. Aprender que no son los partidos los que deciden los candidatos, sino somos los ciudadanos. Generaremos un perfil y para ese perfil presentaremos 200 candidatos y que empiecen a generarse un debate público desde ya, Frank, desde ya, de tal manera que empecemos a socializar, porque tú lo sabes, a lo mejor un excelente candidato a la presidencia de México, pues no anda buscando eso, el señor está ocupado y hay que ir a buscarlo. Como alguien decía, normalmente la gente exitosa está ocupada, no está esperando a ver qué le cae del cielo. Y hay que ir a buscarlos y decirles, señor fulano de tal, ¿quiere usted ser candidato a la presidencia? Exacto. Y ir a ese proceso. Y ahí van a aparecer nombres de empresarios, de gente con un historial de amor por México, de cariño por el futuro de México, probablemente gente más allá del bien y del mal en la parte económica, gente que lo que quiere es trascender en México más que generar un patrimonio robándole a los demás el dinero, como ha sido la familia López Beltrán. Qué cosas, ingeniero. Ingeniero, tuve un problema técnico con la computadora, pero te voy a poner desde mi teléfono el video del presidente López Obrador el día de la votación en la revocación de mandato, para que veas que no traía su credencial de lector actualizada. Vamos a ver. Permíteme un segundo, voy a tratar de ponerlo aquí al máximo. Permíteme y hago el ajuste. Espérame. A ver, díganme si se ve. Ay, Dios santo, este es el problema. ¿Sí se ve? Ahí se ve. López Obrador, Andrés Manuel. ¿Sabes qué, ingeniero? Te lo prometo y te lo pongo al final del programa,
porque bien, ya se nos cumplió la hora, se nos fue el tiempo. Rápidamente quiero hacer el siguiente comentario, Frank, porque yo fui presidente de casilla, y fue presidente de casilla por ausencia del presidente original. Estaba yo en la fila mero adelante y terminé de presidente de casilla. Aquí hay dos cosas que destacar. Una, la burla de López del proceso electoral, se burló porque ¿a poco no sabía en qué casilla había que votar de acuerdo a la sección que trae su credencial de elector? Pero la segunda burla, que es la más terrible, es que él haya recibido una boleta, aunque haya votado por lo que haya votado, sin haber estado registrado en la lista nominal. Porque tú, para entregar la boleta, primero, Frank, tienes que checar que la persona esté en la lista nominal. Yo, que estuve entregando boletas como presidente de casilla con un secretario, primero checábamos que Frank Durán Rosillo está aquí, corresponde a su foto, corresponde a su credencial de elector, y entonces te entrego la boleta. De otro modo, estoy cometiendo un ilícito. Yo no te puedo dar una boleta si no te marqué en la lista nominal. Segundo detalle. Entonces, eso habla de que ya es un cinismo el pisotear la ley, la Constitución, las leyes electorales. Y creo que vale la pena, Frank, que le pongas ahí al final de este texto, que los más mexicanos conozcan esta anécdota que quedó para la historia de López pisoteando el día de la revocación la ley. Claro que sí, ingeniero, y agradecemos a todos los miles y miles de personas que le expresan su apoyo al ingeniero Lozano en los Estados Unidos, que están muy emocionados porque hay un líder. En el transcurso de cuando el ingeniero Lozano estaba hablando, puse un screenshot de uno de los tantos mensajes, pero no me es posible ponerlos todos, ingeniero Lozano, o mencionar los nombres de todos, pero no está solo en esta lucha Gilberto Lozano. Y los mexicanos de Frena tienen más mexicanos en Estados Unidos y Canadá. Y como nos dijo Spotify, nos escuchan en Marruecos, España, Latinoamérica, el Caribe, infinidad de países. Yo no sabía que hay 2,000 empleados petroleros mexicanos en Kuwait, ex empleados de Pemex, y nos escuchan, Gilberto, y saben de ti por el programa. Y bueno, estamos inmersos con este contexto de las redes sociales a que todo el mundo ahora sí nos puede escuchar, y tu voz está ahí para siempre como testimonio de la realidad sobre la democracia mexicana. Muchas gracias, ingeniero Gilberto Lozano, líder de Frena. Y a continuación, el video en el que el presidente López Obrador se presentó a votar con una credencial de elector expirada que no aparecía en el padrón electoral de la casilla que estaba dentro de Palacio Nacional. Muchas gracias. López Obrador Andrés Manuel. No, voy a nadar, normalmente voy a nadar aquí a la noche. ¿Ya qué le digo? No, está como ¿qué crees que es señor? De 25 metros no, ¿qué crees que es? Señor, no existe. No, no lo pusieron. El presidente viene. López Álvarez. Página 20. ¿No lo tenemos?
A ver, presidente, ayúdame, por favor. ¿Cómo es que no lo pusieron? Ingeniero Lozano. Gracias, Frank. Gracias a todos. Y feliz Semana Santa para todos. Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.